personas muy importantes para la historia del Perú. Vamos a ver a Miguel Grau, vamos a ver a Benito Cáceres, así que acompáñame en esta historia de misterio y de mucha historia del Perú. El pabellón San Joaquín, más conocido como el pabellón de los suicidas, fue inaugurado en 1924 y cuenta con una capacidad para 906 ataúdes. En este lugar fueron enterrados los cuerpos de quienes no merecían santa sepultura. Allí se encuentran excomulgados, practicantes de otras religiones, aquellos que murieron en duelos de caballeros y en su mayoría suicidas. Y esa es una de las razones por las que lleva su nombre. En este lugar podemos encontrar enterrados a personajes muy singulares con historias muy interesantes. Las historias más resaltantes de los difuntos son Gregoria Camacho, más conocida como la Bruja Mala. Estaba casada con un pirata y falleció en 1897. La historia cuenta que llevaba los tradicionales símbolos cristianos, pero un día su lápida amaneció rota. La cambiaron y sucedió lo mismo la mañana siguiente. Por ende, decidieron crear una nueva lápida con una imagen de una calavera con huesos cruzados, símbolo pirata que representaba a su esposo. Desde aquel día, su tumba permanece intacta. El siguiente personaje es un asesino en serie. Se llamaba Lomtón. Era un barbero de origen asiático que recibía a muchos clientes por la calle Capón. Sus clientes llegaban por un corte de cabello y a conversar de la vida, pero cuando menos se lo esperaban, Lomtón los mataba con una navaja. No se sabe a ciencia cierta si sufría de un problema mental o si tenía algún motivo para que cometiera tales actos. Pero una vez que ya cometía los crímenes, él escondía los cadáveres dentro de su local, hasta que un día la policía lo terminó atrapando y Lomtón, al verse acorralado y sentirse que ya no tenía otra salida, al final terminó suicidándose de la misma forma como hacía con sus clientes. En el corazón del cementerio se erige el mausoleo que el empresario francés Dreyfus mandó a construir en honor a su amada esposa. Este mausoleo no solo va a destacar por su tamaño e imponencia, sino también por la delicadeza y el detalle de su escultura de mármol, que captura la esencia del amor y la devoción eterna. Detrás de la historia de este mausoleo está el empresario Dreyfus, conocido por sus exitosos emprendimientos en el Perú, que se debe ver devastado por la muerte prematura de su esposa. En su afán por honrar su memoria, él decide erigir un mausoleo que fuese tan grandioso y bello como su amor por ella. Cada detalle del monumento fue cuidadosamente planeado, desde las inscripciones hasta las esculturas que adornan el sepulcro, haciendo que la estructura del mausoleo sea de estilo neoclásico, con columnas y frontones que evocan la arquitectura de la antigua Grecia y Roma, simbolizando la eternidad y la dignidad. En el centro va a estar la estatua del mármol de la esposa de Dreyfus. Se va a presentar en una pose serena y contemplativa, representando la paz y la memoria perdurable. La expresión de la figura es de una tristeza serena, que en sí refleja la profunda pena del esposo por la pérdida de su compañera. José Santos Chocano fue un destacado poeta, escritor y diplomático peruano. Nació el 14 de mayo de 1875 en Lima, Perú, y falleció el 13 de julio de 1934 en Santiago de Chile. Es conocido por su estilo modernista y por ser uno de los poetas más representativos de la literatura peruana del siglo XX. Chocano provenía de una familia acomodada y desde joven mostró inclinaciones literarias. Comenzó a publicar sus primeros poemas en revistas y periódicos locales y rápidamente se destacó en el ámbito literario peruano. Chocano es conocido por su poesía modernista, que combina elementos de la tradición española con la realidad latinoamericana. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar Alma América, de 1906, Iras Santas, de 1908, y El Canto del Siglo, de 1901. Además de su carrera literaria, Chocano tuvo una activa participación en la vida política y diplomática de su tiempo.
Ocupó diversos cargos diplomáticos en países como España, Estados Unidos y Guatemala. Su carrera diplomática le permitió establecer contacto con figuras preeminentes de la literatura y la política. En Chile, José Santos fue asesinado el 13 de julio de 1934, en Santiago. Su muerte estuvo regada de misterio y controversia, y hasta el día de hoy no se han esclarecido completamente las circunstancias. Los restos de José Santos Chocano fueron trasladados a Lima el 15 de mayo de 1965, exactamente al cementerio Presbítero Maestro, donde este fue enterrado de pie y en 1 metro cuadrado de superficie, tal como lo había pedido en un poema. Pedro Paulet Mostajo fue un ingeniero, arquitecto y diplomático peruano, nacido el 2 de julio de 1874, en Arequipa, Perú. Es considerado uno de los pioneros de la astronáutica y la cohetería moderna. Pedro Paulet falleció el 30 de enero de 1945 en Buenos Aires, Argentina. Su legado perdura en la historia de la ciencia y la tecnología aeroespacial, siendo una figura emblemática de la innovación y la creatividad científica peruana. A pesar de que su trabajo no recibió reconocimiento internacional, en Perú es considerado un pionero en el campo de la cohetería y la astronáutica. El regreso de esos restos a Perú y su digno entierro en un cementerio prominente de Lima reflejan el reconocimiento y el honor que su país le otorga. Conocida como una de las joyas de la arquitectura republicana, encontramos a la Cripta de los Héroes, la cual fue construida bajo las órdenes de los arquitectos Émile Robert y Antonin Mercier, y fue inaugurada en 1908. Dentro de la cripta se aprecian 3 niveles. En el primer nivel podemos encontrar los sarcófagos de Miguel Grau y Francisco Bolognesi. Según relatos de la época, se dice que del Caballero de los Mares no quedó más que una pierna. El 21 de marzo de 1958, el gobierno chileno recibe las reliquias de Grau: un trozo de tibia, un escapulario, una cinta de seda y un libro con el título North Atlantic. La tibia de nuestro héroe descansa hoy en la Escuela Naval del Callao, mientras que sus otros restos yacen en el cementerio Presbítero Maestro. En el primer nivel subterráneo se encuentra una serie de 234 nichos con los restos de héroes de las diversas campañas y batallas de la Guerra del Pacífico. Y en la parte central encontramos los restos de Andrés Avelino Cáceres. En un segundo nivel subterráneo yacen los restos de Alfonso Ugarte y del héroe del CENEPA, el mayor Luis Alberto García Rojas. Y ya para culminar con esa travesía por el cementerio Presbítero Maestro, te voy a contar una de las historias más resaltantes. Es la historia del niño Ricardito. Ricardito es un niño proveniente de una familia mestiza serrana. Ricardito cuenta con una cripta bastante llamativa, ya que tiene la escultura de él mismo encima. Como pueden apreciar, es un niño de cabello rizado con características un tanto europeas. Esta leyenda empieza cuando una mujer que pasaba por una situación bastante difícil, tanto de manera económica como también teniendo un familiar enfermo, le llama la atención la escultura de Ricardito y la limpia. Luego se va a hacer las actividades que tenía que hacer y esa misma noche recibe noticias muy favorecedoras, tanto de manera laboral como de mejora de su familiar. Entonces la señora regresa luego con obsequios para Ricardito en forma de agradecimiento. Y luego prosigue a pedirle más cosas y ella comienza a tener fe de este niño y comienza a promover esta leyenda. Llega a muchas personas más. Tanto así de que ahora actualmente podemos ver que en la tumba de Ricardito mucha gente le deja flores, juguetes, dulces, regalos y demás cosas. Hasta podemos ver en la parte trasera muchas placas con mensajes de agradecimiento por los milagros concedidos a miles de personas. Muchos de ellos piden mejores trabajos, mejores condiciones laborales, viajes, etc. Hay pedidos de todo, la verdad. Espero de que te haya gustado esta travesía por el Presbítero Maestro y espero podernos ver en una próxima oportunidad.